como les dije, tenemos Víctor Morales, que es el pinchita de aquí. El viernes que viene va a estar, el llega el weekend, está en California con su familia, sus hijos disfrutando allá. Yo hablé con él antier. Mantenemos la comunicación también por las redes. ¿De qué estamos hablando? Número uno, de la historia del pueblo de Israel en este tramo histórico de la monarquía. La monarquía, pueblo, los demás pueblos tenían sus hombres de Estado, lo llamaban reyes. Y el pueblo de Israel no tenía, así que pidieron a Jehová un rey y le dio, y fue seleccionado Saúl. En la vida de Saúl tuvo sus pros y tuvo sus contras, perdió un poco el foco, pero luego le sucedió David, y hemos estudiado la vida de David, cómo fue que Dios lo seleccionó. Dios le dio gracia delante del pueblo, le dio las habilidades y las destrezas para ganarse el pueblo. Y a pesar de los errores, David era un hombre que se humillaba, era un hombre que pues, era querido por el pueblo. De manera que David fortaleció, cimentó el reino y extendió ese reino de Israel, ese territorio. Y ya vemos un David viejo, ¿verdad? Estábamos en la clase pasada, el viernes pasado, mayor. David tuvo 40 años reinando sobre Israel. 40 años, que no es poco. Entonces, hoy vamos a ver que su hijo, cómo le sucede, cómo entra al trono, y naturalmente un aspecto que vamos a tocar bastante es la edificación del templo, qué ocurrió por la cuestión de ese templo y qué ocurrió con la vida de Salomón. Si nosotros vemos el capítulo 22 de Primera de Crónicas, necesito que alguien me lea una porción. Primera de Crónicas, el capítulo 22. Y el primero que diga yo es del 1 al 8. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Primera de Crónicas, capítulo 22 y verso 1 en adelante. Hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 8. Y después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel. Y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David muchos hierros para la clavazón de las puertas y para las monturas. ¿De qué? ¿Lo viste? No, está bien, sí.
Así mismo, entonces, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuesta. Porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó a que edificase casa a Jehová, de Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Dios le permitió el privilegio solamente de levantar los materiales, o parte de ellos, ¿verdad? Parte de ellos, parte de la riqueza, vamos a ver un poco más adelante, la riqueza que tenía personalmente David, aportó también. Hoy vamos a ver templo de Salomón, pero para que se ubique en Israel ha habido 3 grandes templos. Este templo de Salomón es el primero. ¿Está claro? Que se edifica, estamos ubicados 966 años antes de Cristo, acuérdense. O sea, 9 y casi 10 siglos antes de Cristo. Se edificó el primer templo. Se edificó el primer templo. Y ustedes van a ver, con la destreza que lo hicieron, en el tiempo que lo hicieron, la ingeniería. Ya te está diciendo ahí un poco, pero la ingeniería. Ese templo dura 400 años, pero ya en 33 años, los primeros 33 años lo habían saqueado, y ahí siguieron los enemigos hasta que finalmente los babilonios lo arrasaron. ¿Está claro? Ahora, luego viene otro templo, que le llaman el templo de Zorobabel. Claro. Entonces el templo de Zorobabel es del año 500, por 516, al año 20 antes de Cristo. Fíjense que el templo de Zorobabel, en el mismo lugar que habían arrasado el primer templo de Salomón, se construye el segundo templo. Unos 500 años, 5 siglos antes de Cristo, hasta un poco antes de Cristo nacida, 20 años. Luego viene el templo de Herodes, y el templo de Herodes es en el año 20 antes de Cristo hasta el año 70. ¿Quién lo destruyó? ¿Ah? Los romanos. ¿Cómo se llamaba el general? Tito. ¿Está claro? Se ubicaron, ¿verdad? 3 templos. Salomón, el de Salomón, el de Zorobabel, que era rey de Judá, y el de Herodes. Ahora, si usted dice, ese Herodes era un bandido, ¿y por qué le edificó un templo a los israelitas si no creían en la luz eléctrica? Lo que pasa es que se daban unos momentos que era necesario la unión del pueblo. Había una guerra de los macabeos y todo tipo de cosas antes de nacer Jesús, y la cosa estaba malita. Entonces él, para congraciarse, entonces le edificó ese templo, porque dijo, déjame calmar a estos judíos, para que se reúnan ahí, para que se entretengan ahí y no se subleven.
¿Está claro? Y ese, de los tres templos, ninguno fue más que otro. Sí. El Salomón no fue más que... No, bueno, en términos de Belleza. en términos de belleza, de dinero y todas las cosas, el de Salomón le sobrepasa, pero por mucho. De los demás fueron templitos. No, en dimensión era más o menos igual, pero acuérdese que ahorita vamos a ver que el de Salomón tenía las paredes de oro, revestidas, en decoración, en una cosa fina, ¿me entiendes? O sea que la inversión que hubo ahí es posiblemente hoy es millonaria, ¿me entiendes? Así que estamos ubicados ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, No, y también hay una cosa que el que edificó, o sea, el primer templo era una persona que amaba a Dios y metió chavo. El último que no amaba a Dios, no iba a meter chavo tanto. No era lo mismo. Pero dice que el chavo sí. Sí, pero dio chavo, pero no es lo mismo como el otro amaba a Dios, este era para complacer a los Sí, yo sé que Salomón tenía mucho más dinero. no es más dinero, es más amor, también más amor. Sí, también. Una revelación. Pero yo había leído recientemente que este señor Herodes se complació mucho haciendo templos grandes. sí, porque él le hizo templo también a otra gente que eran paganos también. Ajá, sí. Sí, Sí, acuérdese que son votos, los votos. Sí, los partidos. seguro Le va con todos los partidos. el concordato. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Lean. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moral, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Orán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de alto, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Permítame aquí. Para que tengan una idea, el codo que habla ahí, utilizan este codo, el codo de un ser humano, de un hombre. Entonces, utilizan desde esta puntita hasta acá, hay más o menos 45 centímetros. El dedo chiquito. Sí, 45 centímetros, 18 pulgadas. Pero ellos dicen que hay comentaristas que dicen que era mayor, que era como de unas 20, porque utilizaban dos tipos de codos, lo que llamaban el codo real y el codo común. Sí, entonces, nada, una diferencia, pero es para que tengan una idea. Ahorita vamos a coger entonces en metro lo que significa eso. El techo, el cuerpo mayor del edificio, con madera de ciple, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro. Esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos. Y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. El
peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llevaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba la ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines semejantes. Ajá. Vamos a ver en qué lugar se comenzó a edificar el templo. ¿En qué lugar? Oigan, quisiera hacer una parte aquí. Sí. Sobre los querubines. No, pero ahorita vamos a los querubines. Está bien, pero ahorita vamos a los querubines. Ah, Pero ¿en qué lugar? Vamos a ver en qué lugar. ¿Qué lugar? Sí, sí, pero ¿en qué sitio en Jerusalén, cerca, en la cercanía? En el monte Moriah. En el monte Moriah. Alguien me busca Génesis 22.1. Génesis 22.1. Que siga por ahí. Que lo tenga, dígale. Sí, señor William. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Ok, déjalo ahí, William. ¿Qué monte dice ahí? Moriah. El mismo. Ustedes saben qué tiempo había pasado. Fíjense cómo son las cosas de Dios. No puedo planificar. Desde Abraham, el hijo de la promesa. ¿Está claro? ¿Por qué Dios le plugo? Parece que el sacrificio que hizo Abraham, o la obediencia de Abraham, todavía estaba retumbando allí, estaba como fresca delante de la presencia del Señor. ¿Está claro? No, y el lugar donde se iba a hacer el sacrificio del hijo de Abraham. Entonces, el templo era el lugar de sacrificio para el pueblo de Israel. Acuérdense que siempre es el tipo de Cristo, ¿está claro? Pero vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ya, adelante. ese es el mismo que existe en el mismo sitio hoy en día. Ajá, buena pregunta. En el mismo sitio que existe hoy día está una mezquita de los musulmanes. Y ese fue el mismo monte donde Moisés. Sí, en el mismo monte, exactamente, donde se le apareció a Moisés, donde se le apareció a Abraham, donde hicieron el primer templo, el de Zorobabel y luego el de Herodes. Hoy está una mezquita de los musulmanes. ¿Qué le parece? Se supone que voy allí, pero bueno. Sí. Lo que sucede es que Y también ese peñón que está allí en el centro de esa mezquita era el que describe la escritura. O sea que eso es milenario. Hay un peñón. Sí. ellos también creen. ¿Y cómo permitieron? O sea, por la guerra. No, por el acuérdate territorio. que eso lo hicieron los musulmanes como 700 años antes de Cristo. ¿Entiendes? O sea, los que hoy son musulmanes, pero los que estaban, los descendientes de Ismael. O sea, ellos en algún momento no perdieron eso, No, otra gente lo cogieron. claro, y acuérdense, claro. miren, ahora el pueblo de Israel está Formándose nuevamente. formándose. Pero el pueblo de Israel ha tenido tantos exilios
tuvo tantas invasiones que Jerusalén quedó desierta, pero por siglos, ¿entiendes? Solamente aquello era una cosa. Por eso es que, por ejemplo, Nehemías, ¿sí?, que pide a Tarjere, el gran copero, mira, ayúdame para yo, y le dan esa encomienda. Ahora, lo que ocurre allí es eso. Ahora, según yo he visto y la gente interpreta Apocalipsis, que volverá a estar el templo allí y que el Señor, cuando baje, va a bajar allí mismo, en la segunda venida, a poner el pie. ¿Entiendes? Pero eso es futurista. Que yo no me quiero meter ahí porque eso es arena movediza. Perdóname, en Jerusalén, personas que han ido allí, Sí. dicen que vieron una paredita grande y una puerta de oro, Sí. y dicen que por ahí va a entrar Eso es correcto. el Cristo. Eso es Cuando Cristo. va Mire, les voy a pasar esto para que ustedes vean, lo van viendo, pero fíjense lo que yo les quiero indicar un poquito. Este es el templo de Herodes. Dentro, aquí está el templo de Salomón, lo van a ver, templo de Herodes. Pero este mapita que van a ver aquí, que es Jerusalén como tal, ven, aquí está el monte, que es el monte Moriah, lugar de emplazamiento de los 3 templos, está en el mismo lugar. Entonces, dice, los musulmanes llaman a este lugar Harán. Es más, estaba yo leyendo que es el tercer sitio de más importancia, o sea, la Meca, Medina y después de más importancia. Si usted no puede ir ni a la Meca, tiene que ir a Medina. Y si no puede ir a Medina, tiene que ir a este sitio. O sea, como sitio sagrado de importancia para los musulmanes. Ahora, hay una pared que es el muro de las lamentaciones, que todavía eso está. A ver, vean por aquí, Y ahí es donde ellos Sí. están de frente a la- Los judíos ortodoxos, y oran alrededor del mundo donde Sí. hacia esa dirección. los judíos ortodoxos van todos los días, todo el tiempo, y usted los ve, ¿entiende? Los ortodoxos usan, yo conozco un juez que es el que administra el seguro social a nivel de la región de Nueva York, que me toca Nueva York, New Jersey, Puerto Rico y la Virgen. Es un hombre bastante joven, brillantísimo. Tiene una trencita, de equipaje, ¿entiendes? Y visten de negro, y esa gente siempre viste de negro. Y es como un traje largo, Sí, no el pantalón como tal. sí. Oye, yo he visto como una y bueno, pero lo que vamos es, fíjate a la pregunta pura. El deseo del pueblo de Israel es volver a edificar el templo, eso está en el corazón de ellos. Tienen el dinero hasta donde sobra, pero no tienen el sitio donde ellos quieren hacerlo. Y le costaría, Hoy día. sí, le costaría una guerra mundial, porque ya musulmanes hay como casi 1.000 millones. 1.200 millones. Sí, ¿sabes? Son muchos. Entonces, pues, es por lo que están allí al lado en la región esa, que se pasan todo el tiempo tirándose piedras y... Pero ellos lo van a hacer. misiles, tipo cosas. ¿Ah? Ellos lo van a hacer. Hoy ellos lo creen como promesa. Bueno, ellos lo creen como promesa. Ellos dicen, creo que ellos dicen hasta que no lo hagan, ese dinero no va a venir. O sea, que ellos tienen esa presión de que tienen que hacerlo, pero a la misma vez. O sea, está difícil Ok, por el panorama, ¿verdad? vamos a ubicarnos otra vez, históricamente. Ustedes saben cuando el pueblo, la primera
el primer exilio que tuvo el pueblo de Israel, ya comenzando al principio, fue donde, en Egipto. Y en Egipto tuvieron 4 siglos, fueron unos pocos que fueron llevados. Egipto era un imperio, 70 y pico de personas fueron llevadas allí. El imperio en Egipto le separaron un valle, llamado Gosén, y ahí ellos se multiplicaron. En esos 400 años ya se habían multiplicado como los gremlins y tenían como 1 millón de personas. Entonces, Egipto tenía riquezas. Cuando ocurre esa cuestión de que vino, porque los faraones, parece que Faraón es como decir presidente, ¿entiendes? Y en Faraón hay diferentes nombres que ocuparon posiciones, como decir primer ministro, presidente. Entonces vino uno de los faraones de esos que empezaron a tener celos, porque esa gente ha sido prosperada, y ustedes saben la historia. Finalmente salieron, pero cuando salieron que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, pues entonces ellos se llevaron. David, ¿cómo está? Vamos a hacer un paréntesis aquí. El pastor viene a coger la clase. Santa Teresa de Cristo. Hola, dile no me dice. Santa Teresa de Cristo. Segunda de tránsito. Entonces, sale ese pueblo y va al desierto. Mira, tienen muchas situaciones bien difíciles, hostiles. Pero acuérdense que ya estaban cómodos aquí, era natural. Habían surgido nuevas generaciones que ya estaban vinculados un poco, igual que los que nacerán en Orlando ahora, y de los hijos de los que están en Orlando o en Nueva York, pues ya no piensan igual. Bueno. Pero siempre había un propósito en Dios con este pueblo. Por lo tanto, cuando sale Moisés, que lo llama al monte Sinaí, lo primero que le da, ¿qué? Saca mi pueblo. Los 10 mandamientos, las tablas, y luego le da una serie de leyes y cosas. Pero lo segundo que ocurre es que le da, ¿qué? El diseño del tabernáculo. Está claro, que era una tienda movible. Si usted, de lo que estaba leyendo Javier, se dice que el templo de Salomón era la mitad de lo que era el tabernáculo en dimensiones. ¿Me entiendes? Que era una tienda movible, pero no era que fuera una casa de campaña grande, pero tenía unas especificaciones que Dios le dijo unas 5 veces a Moisés: mira y cuídate que lo hagas conforme al modelo que yo te doy. Esto fue lo que ocurrió aquí también. Se le dio el modelo, lo mismo que ocurrió en el tabernáculo. De manera que ese tabernáculo le sirvió al pueblo de Israel. Ahí era que ese era el centro. Por eso que no había más nada. No había Plaza de América ni cine ni ese tipo de cosas. Pero ahí era que todos los días hacían los sacrificios y llevaban todas las cosas. Bueno, la cuestión es que esto, desde que ocurre ese evento que ellos salen hasta que construyen el templo de Salomón, pasan 480 años. Pero todavía
En el tabernáculo, por ejemplo, estaba el atrio, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, en el atrio era donde se hacían los sacrificios todo el tiempo. Y el lugar santísimo, que está el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Y en el lugar santísimo estaba el arca, por ejemplo. Y en el arca, ¿quién recuerda lo que había? La vara de la ley, la vara de Aarón y el maná. 3 recordatorios para que estuvieran muy pendientes de los portentos que Dios había hecho nosotros. Pues sigamos. ¿Por qué pusieron Ahora, la tabla de Aarón y no la de Moisés? Pregúntale. Cuando llegue Voy a allá. preguntarle tan pronto llegué allá. Ok, entonces, fíjese que uno piensa que es súper majestuoso eso, pero esto estamos hablando de un 30 por 45 y la altura era de unos 45 pies, era bien alto, porque tenía... ahora, fíjese que él está hablando, sí, está hablando de oro y de oro y de oro y de oro. Dice, ¿de dónde sacaron tanto oro? Vamos a ver, ¿qué te dice la lógica? Que el oro estaba por ahí tirado. No estaba por allí tirado. Se los regalaban las otras. Lo sacaron de Egipto. La reina de Saba trajo un montón. Ok. Acuérdese que David cogió todos esos pueblos cercanos y arrasó con ellos. Todos los pueblos cercanos. Y se llevaba ¿qué? El botín. ¿Está claro? El botín. Tengo una pregunta. Me parece curioso, ¿verdad? Que, por ejemplo, Jehová, pues obviamente utiliza ahí para que extender los territorios. Pero entonces no le permite hacer el templo porque derramó mucha sangre. Entonces como algo Se que contradice. pone a uno a pensar, o sea, el sacrificio que hizo David en obediencia, pienso yo, ¿verdad? Y entonces no se le permite construir el templo por el derramamiento de sangre. Pero yo tengo, mira, yo te voy a contestar eso con otra preguntita. Moisés, A eso yo sé que yo voy a perder el caso con el Señor, pero se lo voy a hacer cuando Dios llegue acá. ¿No entiendes? Porque si Moisés fuera mi cliente ahora mismo, Tú le metías mano. sí, porque después que hizo tanto por darle la peña, no entró, pero va a mirarla. Eso es un acto de desobediencia. Va a mirarla, pero no va a entrar a ella. La tierra prometida, la que se le prometió a él, la que se le prometió a Abraham. Entonces, así son las cosas del Eterno. Así es la soberanía de Dios. ¿Qué implicaba ese primer templo para Israel? Vamos, ¿usted lo asocia con qué? Santidad. ¿Me entiende? Paz. Entonces, no puede venir con una sí, emoción fuerte de guerra, de conflicto. Tienen que ser gente que se dedicara a la adoración de... Con otra mente, con una mente Sí, sana, tal vez una más mente sana, sana. porque Salomón como que era un hombre más diplomático. Poema, No era, porque no se le conoce como derramador de sangre, sino como un hombre de negocios que expandió, ¿verdad? Pero me resulta interesante. sí. O sea, A menos que no haya sido porque también creo que Salomón pecó con una vecina. Sí, que la vio desde el balcón. Eso es David. eso fue David. De momento más El papá de Salomón. Ahora sí. Sí, Salomón tenía 1000 mujeres que ahora iba a pescar. Salomón te diría, oye, ¿tú qué tú te crees?
padre. Vamos a ver. Es que hay demasiadas cosas aquí, utensilios. Vamos a buscar Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6, 37. Ya tú leíste, William. Vamos a darle un break a otro. Caballero. 37. Julio. Sí. Sí. De la manera que Jehová, Primera de Reyes. Primera. Primera. 6, 6, 6. 37. Verso 37. En el cuarto año. el 37, ¿no? Sí, sí. 6, En el 37. Ah, 6. 6. Dios, capítulo 6, perdón. Capítulo 6. Perdón. Capítulo 6, Sí. 37. 37. Ah. Cuarto año. Ok. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 7 años se tardó. Construir su casa. Construir el templo. Construir el templo. La casa, el palacio, era otra cosa. Se tardó 13 años en construir el palacio. Se tardó 7 en construir el templo. Y él hizo el palacio cerca del templo también, que eso era majestuoso también, se tardó 13 años. Sigue, Julio. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa de los bosques del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura Déjala ahí. y 30 codos de altura. Ok. De manera que ya sabemos cuánto se tardó en construir ese templo. Ahora, vamos a volver a Segunda de Crónicas, el capítulo 2. Estamos brincando porque son los capítulos más asertivos que nos hablan del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Y verso 2. O verso 1. No, si no tiene. Sí. Lee. Y designó Salomón 70 Empieza con la 1. varones. Sí. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen carga, 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,500 que los irrigasen. Y envió al decir Salomón a Irán, rey de Egipto: haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedro para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo
yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrarla para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocausto a la mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Sigo. Y la casa que tengo. Espera. ¿Qué estamos hablando? Fíjese, que está hablando, no está hablando de dos o tres personas. ¿Qué está hablando ahí? ¿De cuánto suma hasta ahora ahí? 70.000 hombres. 70.000 hombres. ¿Y más? ¿Qué más dice ahí? Y 80.000 hombres. Que cortasen en los montes. 70.000 que llevasen carga. Eso es lo que los cargadores. 80.000 que cortasen en los montes, todas las maderas y todo ese tipo de cosas. Y 3.500 que eran los capataces, los que vigilaban. ¿Cuánto suma eso ahí? 153.000. 153.000 Están de acuerdo. Lo que llevan el año. Lo que cocinan es la cocina. Lo que cocinan. 143.000. Acuérdense, estamos hablando, por eso lo quería ubicar. No había maquinaria, había maquinaria pero rústica, porque ahorita vamos a ver que son maderas, como la trasladaban desde el Mediterráneo en Tiro hasta acá, hasta Jerusalén. No era por la aproximación. Era, sí. Mira, Sí. Juan, y además que Jerusalén está en un sitio alto, imagínate, bastante difícil que le lugar sino para llevar Ok, esa madera. entonces, vamos a seguir. O sea, ¿te acuerdas tú leíste? Hasta el 4. Entonces el 5, Nero, varón. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Mira, eso está precioso, hermano querido. ¿Quién pues? Porque había un concepto que todavía, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que ya ellos tienen ese diálogo, dice, nosotros los samaritanos oramos en el monte, Perecín, y ustedes en el templo. El Dios de los judíos estaba en el templo y el Dios de los samaritanos en el monte. ¿Qué le contesta Jesús? Que ni en el monte ni en el templo iban a Y luego, ¿qué le dice? que iba a ser en donde quiera. Sí, los verdaderos adoradores adoran en el Padre, en espíritu y en verdad. ¿Está claro? Y Salomón está teniendo esto mismo. Mire, yo voy a fijar un Dios grande, pero los cielos ni los cielos no lo pueden contener. Es decir, que no se sujeta a espacio alguno. Exactamente, sí. Dice, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y
y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera del Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 vatos de vino y 20,000 vatos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro. Ok, ahorita he pagado todo bien. Tiro queda en el Mediterráneo, una ciudad costera, una nación costera. Pero el rey de Tiro era amigo de David. Y Salomón aprovecha esa coyuntura para solicitarle. ¿Por qué? Acuérdese que esta gente son de los fenicios. ¿Han estudiado algo de los fenicios? Los fenicios tenían una habilidad para trabajar en madera y para trabajar todo lo que fuera alfarería y sobre todo la metalurgia. Sí, escultores en los metales los fenicios eran sobre todo. Entonces Salomón no es bobo. Salomón sabe, número uno, que en el Líbano está la mejor madera, los cedros. ¿Entiendes? Y número dos, que necesita la gente más hábil para trabajar allí. Sigue. He aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 vatos de vino y 20,000 vatos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. ¿Por qué Jehová amó a su pueblo? Porque Jehová amó su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, fuerte y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a su siervo el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesitemos, y te la traeremos en balsas que por el mar hasta Jope, y tú harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Ok. Cuando en el 11 dice, entonces el rey de Tiro respondió por escrito. ¿Qué le suena a esto? Un contrato. Si es un contrato, tú me das y yo te doy. O sea, no basta con la palabra, el rey de Tiro no era un bobo. ¿Entiendes? Hay mucho dinero envuelto, me imagino, también por él. Claro. Se hace el contrato.
Oiga, ellos estaban trabajando, estaban por sueldo, ¿cómo era la cosa? Ah, ahí te lo voy a decir ahora. Ah, te lo voy a decir ahora. Algunos eran esclavos, otros no. Sí. Déjame ver. A ver si más adelante que conoces no. Ajá, mira, lo que le daban era trigo. Dice que le dio 9.000 toneladas de trigo, 9.000 toneladas de cebada, 444.000 litros de vino y 440.000 litros de aceite. Todo es comida. Es decir, exactamente, yo te pregunto sus hombres. Pero un trueque. Claro, estamos hablando de un término, puede ser, ¿de cuánto? De 7 años. Que duró toda esa cosa. Y yo pienso que el trigo estaba a buen precio para ellos sacarle buen dinero por ese intercambio también. Oiga. Que se veía la prosperidad de una nación si los precios del trigo bajaban o subían. Que era un artículo de primera necesidad. Exacto. Claro. En verdad era justo porque ¿para qué te lo voy a cambiar por otra cosa que no es La medida- sustentar el cuerpo? ¿Entiendes? Con el cual trabaja y con el cual se sostiene el pueblo. Con permiso. Sí. La medida del templo, la medida del templo de Salomón, ¿verdad? Sí. Esa medida se la dio Dios. Yo entiendo que sí. Lo voy a buscar, pero yo entiendo que se la dio. ¿O es la misma medida que ya le había dado Del tabernáculo. del tabernáculo? No, es doble. El doble, el doble. El doble del tabernáculo. O sea, pero la medida exacta La medida exacta del tabernáculo se la dio a Moisés. a Moisés, pero esta medida del templo, ¿quién se la dio? David entiendo. a Salomón, ¿verdad? No, sí, pero Dios se la dio a David. Dios se la dio a David, Sí. entonces David se la traspasó. Exactamente. Ahora, Ahora. Se la dio a Como Dios le dio las medidas también a la arca de Noé. Exacto, tiene que ser esto así. Óigame, Pero ¿y en qué? tenía que tener un propósito de por qué esas medidas específicas. ¿En dónde se consigue eso? Espérate. Eso es la Biblia. Aquí entonces. ¿Cómo iban a llevar tanta madera desde Tiro por agua, como decía pero no iba por el río? Vaya por el mar. El mar Mediterráneo, Exacto. en balsas, hasta Jope. Y después de Jope, entonces los que estaban acá en tierra firme las tenían que llevar en unas carretas empujadas por Caballo, güey. todo lo que aparecía. Había elefantes en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, Elefantes. yo estaba haciendo una reflexión. Ustedes saben que el canal de Panamá lo construyeron, Chino. está bien, lo construyeron los chinos y otro montón de gente, de diferentes naciones. Pero ¿alguien sabe cuántos murieron en el canal de Panamá? Cerca de 25.000 personas mientras se construía el canal. Eso se encontraron los que murieron por malaria. Sí, exactamente. Eso es de la construcción, pero los que murieron por malaria. Entonces, yo me imagino aquí, esta pobre gente estarían explotados.
Ahora, no era en calidad de esclavo. No, dicen que Porque muchos eran, entonces- los que extranjeros eran esclavos. Eran esclavos de... Pero los de acá, lo que hacían era, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que le daban un tiempo, trabajaban y otro tiempo descansaban. ¿Está claro? Ahora, Traían las tablas. Por lo menos no los latigaban. Los esclavos solamente traían las tablas. Y dice que el buen trabajador no se mantiene trabajando porque sabe trabajar. bueno, Ahora sí, hay algo muy interesante, sí, que la servidumbre de Salomón era gente próspera, tenía anillos de oro, tenía unas vestimentas de primer orden. Yo pienso que dentro de la sabiduría de Salomón, no creo que haya explotado Exacto. a esa gente, porque primero eran israelitas, ¿verdad? Tenía sabiduría. Segundo, que aún él siempre tenía como ese justo juicio, porque eso es lo que él pide en la oración, que yo creo que de cierta manera se fue llevando como coordinadamente. Pienso yo, ¿verdad? Siempre hay su... Primera de Reyes 5, 13 al 18. Primera de Reyes. 5, 13 al 18. Leo. Reyes 5:13. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Si los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Mandó el rey que trabajasen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Esgebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Sí. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, Ah, pues está bien, está bien. ¿Te das cuenta? Salomón decretó leva. ¿Qué es leva? Lleva, era como un sistema De relevo. de relevo. Sí, pero no es otra cosa que un servicio militar obligatorio. ¿Tú me entiendes? No te podría... Ahí todos los hombres, como tú Mayores de 12 años, por Sí. ejemplo. No tenía, ¿ustedes se acuerdan del tiempo de Vietnam? Como era en Estados Unidos, se estaba en esa. ¿Me entiendes? A ti te llamaban y tú no tenías opción para el servicio militar. ¿Me entiendes? En aquel tiempo, gracias a Dios que ahora es voluntario. Entonces, sí, No, que el canal de Panamá, creo que a todos los obreros que ponían se rajaban. Creo que tuvieron que poner un militar ingeniero y ahí no se podía rajar, o sea que esa era la orden y por eso lo terminaron. Eso yo oí en History Channel. sí. Yo creo que también para el tiempo de Salomón y de David, el amor hacia Dios era bien, ¿verdad? Sí. Conocido. Y creo que esa leva pues era fácil de seguir. Claro, Claro, porque tenían 2 meses gratis, o sea, y uno trabajando. eso es lo que estamos hablando ahorita. Por eso que estamos señalando esto. Porque no era una esclavitud forzosa ahí. Usted tiene que trabajar. Pero va a trabajar un mes y 2 meses en su casa. Que me parece razonable, ¿no? Y por la Es fuente igual del que ahora. trabajo. Es igual que ahora, 8 horas trabajando y 16. Ahora, sí, pero ¿verdad? Comentario. Esos 2 meses eran pagos, Tenía que ser. ¿verdad? Ah, no, claro, Pues, imagino que pues sí. entonces... Ahora, Primera de Reyes 6. Babilonia, ahí hay una similitud con los pueblos de Israel cuando el Señor hizo edificar los muros, que unos velaban y otros edificaban, pero
Nehemías. Nehemías, perdón, quise decir. Y entonces el celo del pueblo porque él edificar los muros de Israel era lo que los movía. Correcto, sí. Y yo creo que en este caso Sí. algo de eso tiene que haber también. Claro, hay una motivación ulterior, una motivación fuerte. Casi siempre nosotros nos movemos por eso. O sea, ¿qué nos induce a hacer algo? La pasión, ¿verdad? La pasión. Primera de Reyes, el capítulo 6, verso 7. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. ¿Quién más tiene otra versión? Otra versión que sea distinta a la que yo, que es un poquito más. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. Julia, ¿tú lo tienes? Tengo la misma versión. Ah, es la misma versión. ¿Él leyó qué? Ok, ¿qué es lo que quiere decir? 6, 7. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Fue que estaban buscando silencio, santidad. Sí, pero ¿dónde era que estaban ellos cortando madera y cortando? ¿En qué sitio? Afuera. Ellos cortaron Pues- afuera y ellos vienen a montar adentro. Es la cosa, pero eso es lejísimo, no estamos hablando de una distancia tremenda. Ay, ahora entiendo. ¿Me va entendiendo? Ahora es que viene cómo esta gente, si no tenían varilla, ni tenían el cemento que nosotros tenemos ahora, ni tenían las herramientas necesarias, ni tenían grúa como las conocemos, ¿cómo pudieron levantar esta obra? Ellos también, ellos venían de Egipto, que de Egipto hacían pirámides y no tenían las herramientas, o sea, Ellos que conocían. tuvieron que haber aprendido. La ley de la palanca yo tenía que oírlo. Fíjese que todas, por eso es que era tan importante que las personas, los cortadores, por ejemplo, de madera, eran artesanos, especialistas en eso, pero los cortadores de piedra también tenían que ser especialistas, porque tenían que llevar cada piedra, entonces, Que cayera. que cayera, Como un tipo de rompecabezas. exactamente, para montarlo. Eso es grande. Sí. Como los legos, algo me imagino, Sí, Exactamente. que va amarrando esas Sí. piedras con otras. Ahora, ahí no habla nunca del arquitecto, ¿verdad? Simplemente, o cuando Dios le dio las instrucciones a David, David le dijo cómo lo iba a hacer. El arquitecto es Dios. No, y yo creo que Dios mismo iba capacitando al igual que había maestros escultores y Bueno. ingenieros, tenía que haber un ingeniero Sí, había o un... un delineante. ¿En qué parte? Mira, De hecho, Para Moisés, hacer los planos. estaba en eso. en Segunda de Crónicas 2.10, Segunda de Crónicas 2.10, por eso estamos hablando, pero ahí lo aclara un poquito mejor, de que era parte del contrato. Ahí lo tiene. Sí, sí. Lee. Así. He aquí para los trabajadores tuyos, Los siervos, cortadores de madera, he dado 20.000 coros de trigo en grano y 20.000 coros de cebada, 20.000 vatos de vino y 20.000 vatos de aceite. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito Está bien. que Fíjense que ya habíamos hablado, pero ahí es que está la cuestión de la alimentación, ¿verdad? Y del sustento. Ahora, y el contrato ¿Cómo cuánto es un vato? tonelada, equivalente a tonelada.
Dice, te daré 9,000 toneladas de trigo, de cebada, 440,000 litros de vino y la misma cantidad de aceite para alimentar a los leñadores de este país. Que dice esta versión es otra versión. Otra versión lo que dice es, mira, es aquí, que para tus siervos que cortan y labran la madera, yo doy 20,000 coros de trigo para el sustento, 20,000 coros de cebada, 20 batos de vino y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Bueno, pero eso está bien, pero eso no es tan... Ok. Ya se construye el templo. Vamos a ver qué pasa en la inauguración del templo. Segunda de Crónica, capítulo 6, el verso 12 en adelante. Segunda de Crónica, capítulo 6, verso 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con los siervos que caminan delante de ti, de todo corazón. Y has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido siempre. No faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de ti. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y dejarás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesares tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligires, y tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñará el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o anyublo, langosta o pulgón, o si lo sintieran sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo de Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón,
si extendiera sus manos hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido tu corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Bríncame al 7, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de adorar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Sí. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se prostraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey de todo el pueblo y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Ok. Fíjense. La oración de este hombre, ¿entiendes? Que cubre todos los aspectos, pero la respuesta de Dios, cómo se manifiesta Dios, vamos a ver, que ustedes recuerden, en teofanía, ¿cómo? A través de la naturaleza, el fuego, el viento, agua. Y además que son los 5 elementos. Sí, yo encuentro lo mucho que se parece es esa oración a la que dice si mi pueblo se humillara. No sé si es la misma o si se sacó copia de esa. Si mi pueblo, segunda Crónica 7:12, 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se apartaren de su malo camino, entonces yo iré de los cielos, perdonen sus pecados. Ahora, fíjese que cuando estaba el profeta Elías frente a los profetas de Baal, que hubo un reto a los profetas, que él cogió los bueyes y después le echó el agua allí y pidió que más, que era poquito. y después la señal que vino, ¿cuál fue? Fuego. Claro. Es decir, es respuesta de Dios. Ahora, cuando hicieron el tabernáculo, que se dice que se tardaron también un tiempo en construir y recopilar todo, se tardaron como unos 9 meses. El día que inauguraron el tabernáculo en el desierto, el primer tabernáculo, dicen que la gloria y la chequina de Jehová bajó a tal grado que los sacerdotes tampoco podían entrar. Si usted mira la visión de Isaías, ¿qué dice? Cuando él dijo el templo. Sí. En el año que murió el rey Usías, he aquí, yo vi al Señor, y sus faldas llenaban el templo. Y ahí empieza a ver todo ese tipo de cosas. Juan, en Apocalipsis, cuando empieza a ver visiones, ¿está claro? Lo que queremos decir es, hermano querido, que el mundo espiritual tenemos que estar en contacto con ese mundo. Eso no es para los espiritistas, es para los hijos de Dios. No, y que en aquel tiempo solamente se manifestaba con el sumo sacerdote, el rey, ¿verdad? Y el profeta. Que eso es algo que nosotros tenemos ahora que a nivel individual, ¿verdad?
tiempo el hombre estaba como muerto en el espíritu. Por eso yo creo que era este asunto de los sacrificios, como para afectar la mente, poder detener un poco por la parte emocional y mental, porque espiritualmente el hombre no puede. Fíjate que los que estaban allí entonces, porque posiblemente había una expectación, pero decía, todo el mundo, porque estaba mirando quizás ir al oro. Papá, somos los más grandes, somos los mejores, ¿sabes? Somos los más ricos. Pero entonces, la presencia de Dios opacó todo eso, porque entonces ya se humilló el pueblo, cayeron de rodillas, claro, y dejaron de mirar a qué, todo lo que estaba alrededor. Entonces uno, ok, ¿qué pidió Salomón? Que se reconozca el templo como su casa, que se oiga y acepte las oraciones del pueblo, que venga justicia a través de Dios, que Dios tenga misericordia de ellos, que acoja a los extranjeros, que defienda las causas de Israel frente a los enemigos y que los sacerdotes sean de bendición al pueblo. Él pidió este tipo de cosas, pero Dios le dijo, mira, yo te la voy a dar, pero se tiene que enderezar. Si te andan derechito, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Ahí dicen todo lo que Salomón dedicó. Estuvieron 14 días en la inauguración de ese templo, porque era 7 propiamente y 7 con la fiesta de las enramadas. Bueno, no vamos a entrar a eso. Segunda de Crónicas 9, al 28. William, ¿la tiene? Del 13 en adelante. Sí. Okay. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batidos, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, y lo puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza, en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto.
Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedra, y cedro como los cabra, higos de la cefara en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Estaba pobre, bendito. Una Estaba cosa peor. impresionante. Estaba como el gobierno de nosotros. Será como una deuda. Y con muchos miles de millones Sí. de deuda. Ahora, La diferencia es que allá no se lo cobraban. Ya no se lo cobraban. vamos a ver qué le pasó a este hombre. Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Ah, de Reyes, ¿sí? 11, del 1 al 13. Sí. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, y ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Soret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolos abominables de Moab, de los montes que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, hacer no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus hijos. Wow, ¿qué le parece? ¿Cuál fue 2 debilidades de este hombre? Que dice que era el más sabio, el más rico, el más influyente, El más enamorado. el El rey. barbarazo. Ajá, Dioses. Y mujeres extranjeras, extranjeras. Acuérdese Eso es lo malo. que eso es lo malo. que se lo habían prohibido porque yo sabía que ahí era que iba a estar la cosa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la mujer hebrea tenía una tradición, sabía lo que había, era Jehová era el Dios, y aunque ellos se salieron un poco, siempre tenían esos muy pendientes. Imagínate tú con 300 esposas y 700 concubinas. Se tardaban 3 años y iba a estar una noche con cada uno. No, Ya es yo eso. eso. Sí, porque si tú tienes 8 años son 1000 y un año tiene 365 días, ¿verdad?
Pero no va a estar todos los días, muchachos. Ah, no, se No, mueve. estaba trabajando los 3 turnos. Eso era un solo uso y No, pero te quiero decir. Estaba trabajando los 3 turnos. Entonces, el hombre tenía una confusión terrible. ¿Eh? O sea, por eso la escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. mire que no caiga. Estaba advertido, No, esa es quería la que cosa. Jehová se le había aparecido en 2 ocasiones.